La seguridad hoy, al igual que hace 5 años, es centro del debate electoral. El año cerró con 382 homicidios, el año 2023, uno menos que en 2022. El primer trimestre de este año cerró con 82 homicidios, cuando el año pasado habían sido 98. Desde el Frente Amplio se sostiene que el gobierno fracasó en esta materia y que los cambios al frente de la cartera de Interior dan la pauta de que no estaban preparados. En el gobierno no se está conforme con los resultados, pero se señala que son mejores que los que cosechó el Frente Amplio durante su gestión. Días pasados, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reconoció que no se pudo con los asesinatos. De todos modos, con la asunción del ministro Nicolás Martinelli y su equipo, se empezó a escuchar más el término enfoque dual, o sea, reprimir el delito, pero analizar y también atacar sus causas. Vamos a conversar esta mañana en nuestra entrevista central con el subsecretario del Ministerio del Interior, Pablo Abdala. Abdala, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Con mucho gusto, muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, por suerte. Abdala, usted asumió junto con el ministro Martinelli en noviembre del año pasado, el cambio se dio allí por varias situaciones. ¿Cuál es la evaluación que hace de estos casi 8 meses de trabajo al frente de la cartera de Interior? Una evaluación muy positiva. Creo que estamos avanzando y transitando el mismo camino que el gobierno viene recorriendo desde el 1 de marzo del año 2020, en el marco de una política de seguridad y de una política criminal que a partir de allí se fue forjando, se fue instaurando, y que yo considero que ha sido una política exitosa en cuanto a que ha encontrado el rumbo y ha orientado al país en esta materia por el rumbo que debe transitarse, lo cual no quiere decir que esté todo bien, desde luego, y tampoco quiere decir que no nos preocupe, como se ha dicho desde el presidente de la República para abajo, todos lo hemos dicho, el tema de los homicidios por la violencia que impera en nuestra sociedad. Pero desde el punto de vista de la respuesta policial, desde el punto de vista del cumplimiento del fin originario que el Ministerio del Interior tiene, que es el cometido esencial de la seguridad en cuanto a la represión, la prevención y la persuasión del delito, yo creo que los datos, no las opiniones, indican claramente que hay una mejora y una tendencia virtuosa. Fíjese usted que en materia de delitos, a excepción del homicidio, por supuesto que es un tema que tenemos que analizar aparte, en lo que concierne a las rapiñas, a los hurtos, al abigeato, venimos desde ese entonces, desde que empezó el gobierno, en una tendencia descendente que se ha venido consolidando. No son resultados aislados o esporádicos. Pero además, sobre todo, a mí me gusta esto fundamentarlo desde la otra cara de la moneda, que es la de la gestión, que es la de la respuesta. Porque si analizamos en qué medida hemos cambiado y en qué medida hemos fortalecido la gestión y la respuesta policial, advertiremos que esta disminución de los delitos, o podremos sostener con fundamento, tiene que ver precisamente con esos cambios que se produjeron y que se vinculan con los cambios introducidos en la LUC, que le dieron a la policía nuevas herramientas y nuevos instrumentos jurídicos para proceder, y que además establecieron esos cambios, mejoras en el estatuto policial en cuanto a cuidar a los que nos cuidan, a los propios policías, la legítima defensa presunta, el agravante del homicidio en el caso que se cometa contra un funcionario policial, el delito de resistencia al arresto, bueno, entre otras medidas que pueden señalarse. Pero al mismo tiempo, si comparamos y analizamos desde el punto de vista de los procedimientos policiales, del control de vehículos, del control de personas, de allanamientos practicados, de toneladas de droga incautada, de formalizaciones de delincuentes vinculados al narcotráfico u otros delitos, entonces ahí advertiremos que esa disminución que yo decía recién, muy significativa, de cerca de un 30% de las rapiñas, un 20% de los hurtos, un 50% del abigeato, tiene que ver precisamente con esto que yo estoy diciendo. Ahora, subsecretario, cuando arrancó el gobierno del presidente Lacalle Pou, una de las primeras acciones políticas que llevó adelante fue reunirse con el ministro Larrañaga, el viceministro Maciel en Torre Ejecutiva, con los jefes de policía. Se pretendió enviar un mensaje allí. Hay unos resultados que son los que exhiben ustedes, que usted los acaba de mencionar nuevamente, pero de eso pasaron 4 años y monedas de gestión. ¿Qué falta para profundizar esos
esos datos? Porque le hago esta pregunta porque las encuestas de opinión pública siguen señalando el tema seguridad como el tema más sensible y más importante para los uruguayos. Sin ninguna duda. Aquella reunión del 2 de marzo, que por algo la recordamos tan nítidamente, que encabezó el presidente de la República con el ministro Larrañaga, creo que estuvo muy cargada de simbolismo, y esto es muy importante, pero simbolismo en el sentido real, en el sentido importante. Creo que fue la señal que se le dio hacia adentro a la policía y hacia afuera a la sociedad de por dónde iba a transcurrir la gestión del gobierno, y efectivamente por allí transcurrió. Eso en lo que respecta a la actuación de la policía se tradujo en un respaldo permanente, cotidiano, al funcionario policial, a la fuerza efectiva, a los que están en el combate cotidiano con los delincuentes y con el delito, en términos del respaldo moral, del respaldo institucional, que sin ninguna duda lo han tenido y que además lo reconocen. Yo eso es algo, hace 7 meses, 7, 8 meses que estoy en el Ministerio del Interior, 7 meses, y es algo que vengo advirtiendo, que vengo recogiendo como testimonio de los funcionarios y no solo de los mandos policiales, ¿verdad? También del personal subalterno. Y por supuesto que eso es muy importante. Pero a eso se agregó todo lo demás, y a eso se agregó también una inversión muy fuerte, en términos presupuestales, en términos de incorporar tecnología, en términos, por ejemplo, de incrementar y de más que duplicar las cámaras de videovigilancia, que han sido de enorme importancia para actuar tempranamente, para reunir pruebas, para esclarecer los delitos que se cometen, la introducción de tecnología en cuanto al detector de disparos, que por supuesto también ha sido importante en el mismo sentido. Ahora, ¿es suficiente esto? Yo quiero ser muy cuidadoso, ¿no? Por supuesto que no, hay que hacer más porque en este tema está claro que nunca se alcanza la meta, que desde luego que el delito es complejo, que el delito cambia, se desplaza, adquiere formas nuevas, es muy sofisticado muchas veces en cuanto a su actuación, intenta burlar y eludir la respuesta policial, por supuesto, y por eso la respuesta policial, que ha sido una de las características de la estrategia en este periodo, no ha sido algo rígido y estático, sino que ha sido una estrategia dinámica de ajuste y de movilidad permanente, y que la población esté preocupada por la seguridad, yo creo que es algo natural, y no es algo nuevo. Podremos comparar encuestas, algunos puntos más o algunos puntos menos que en el pasado, no lo sé, no me he detenido en eso, pero siempre ha sido un tema de preocupación, no solo en la etapa del Frente Amplio, que lo fue y mucho, sino también históricamente y en el contexto en el que el país vivía en cada oportunidad, porque obviamente la seguridad es una condición esencial para la vida. Así que en eso no nos debe llamar mucho la atención. Y me atrevo a dar un paso más. Si la seguridad ahora es más preocupación que el salario o es más preocupación que la economía, tal vez tenga que ver con la circunstancia de que en esa materia el país notoriamente puede exhibir muy buenos avances muy significativos en lo que tiene que ver con la recuperación del empleo, con la disminución de la desocupación, con la recuperación del ingreso, que por supuesto es el otro gran tema que siempre le preocupa a la población y le sigue preocupando, pero en términos relativos ese es un tema que notoriamente está mejor que antes y tal vez por eso entonces también en términos relativos preocupe un poco menos. Ahora, Abdala, insisto con la pregunta, le traigo un dato que se había publicado en una crónica del Observador en noviembre del año pasado. Decía que en 2003, hace 20 años, en Montevideo se robaban 12 autos por día, ahora son casi 11. Y la zona donde más se registraban este tipo de delitos era Parque Valle, ahora también. En las 2 décadas que pasaron, los robos de autos estuvieron casi incambiados, incluso en las marcas preferidas por los delincuentes. Hace 20 años, el vehículo más robado era el Volkswagen Gol, seguido por el Fiat Uno, ahora el podio lo tiene Fiat, seguido por Volkswagen. La pregunta que le hago, e insisto con el concepto anterior, es, teniendo en cuenta lo que usted señala como el despliegue tecnológico que se ha realizado, lo salarial que viene también enrabado del gobierno anterior, ¿a esto es lo máximo de seguridad que podemos aspirar hoy, digamos, con estos datos que vemos incambiados o con tendencias que son a la baja pero no tan notorias? ¿Esto es a lo máximo que nos podemos acostumbrar? Mire, 2 cosas. Primero, creo que las tendencias a la baja son bastante significativas. No es lo mismo que se cometan 8.000 rapiñas menos por año en un país como el nuestro a que se cometan 8.000 más. Y digo 8.000 porque es lo que ha caído la rapiña si comparamos 2019 con 2023, y cuando cerremos 2024, acuérdese, la diferencia todavía será mayor, porque si comparamos las cifras que están, se pueden consultar, son públicas, las publica el observatorio.
que por supuesto es un sistema de medición, hago un paréntesis, absolutamente independiente, que es el mismo que funcionaba en las administraciones anteriores, integrado por el mismo director y por el mismo equipo. Pero en ese sentido advertiremos, por lo tanto, que hay una tendencia significativa. Si esto es lo máximo a lo que se puede aspirar, por supuesto que no. Yo creo que si un gobernante dice ya está todo hecho, en cualquier rubro de la vida del país, y muy particularmente en el tema de la seguridad, entonces ya cumplió su misión y tendría que dejar que viniera otro. Desde luego que estamos permanentemente nosotros trabajando por mejorar la respuesta. Yo le hablaba recién de la inversión tecnológica y le mencioné 2 ejemplos, pero estamos en vías de incorporar más tecnología. Tenemos que hablar, y por supuesto no eludir, que en el sistema penitenciario, que tiene que ver directamente con el tema de la seguridad, y que los uruguayos estamos finalmente entendiendo que no hay digamos, una separación tajante entre la sociedad y el mundo penitenciario o los privados de libertad, que todos vivimos en el mismo país, más allá de que unos estén privados de libertad y otros no, y lo que pase dentro de las cárceles o deje de pasar impacta y repercute afuera y en las condiciones de la seguridad que nos afectan a todos. Bueno, sin duda, ahí hay que avanzar mucho. Estamos haciendo mucho, pero hay que hacer mucho más. Solo por mencionar un ejemplo. Y desde luego, repito, creo que permanentemente hay que estar procurando mejorar. Y ahí es donde aparece también el enfoque dual. Porque usted me dice, ¿esto es lo máximo a lo que podemos aspirar en materia de seguridad? Por supuesto que no. Pero para que haya más seguridad, tenemos que asumir el reto, ya no solo el Ministerio del Interior y la Policía Nacional, sino el resto de la interinstitucionalidad pública y por supuesto la sociedad en su conjunto, porque el enfoque dual tiene que ver con eso. El Ministerio puede ser cada día un poquito más eficaz en todo lo que concierne directamente a su actuación, que es lo que veníamos diciendo después. Uh-huh. Pero si nosotros no mejoramos las condiciones de la sociedad, y no son solo las condiciones económicas o las condiciones salariales, que esas han venido mejorando, las condiciones de convivencia, las condiciones de crianza, porque eso empieza con la vida misma, ¿no? Uh-huh. De los niños, de los adolescentes. Y en eso nosotros estamos intentando dar una mano o ayudar, hemos generado espacios interinstitucionales, usted sabe que a mí el tema me toca de cerca porque vengo de INAU, uh-huh. Generamos un ámbito con la Fiscalía General de la Nación, con el Poder Judicial, con ACE, con ANET, con INAU, con el MIDES, por supuesto, para trabajar en zonas donde hay mayores desafíos, que no las queremos estigmatizar, por supuesto, pero donde notoriamente viven allí segmentos de la población que pertenecen a los quintiles más desfavorecidos desde el punto de vista de la distribución del ingreso y donde hay que intervenir más. La semana pasada estuvimos, por ejemplo, en la escuela 317 de Malvin Norte, donde fuimos recibidos por el equipo de dirección, un equipo absolutamente comprometido de esa escuela, un equipo de docentes, la directora, las docentes, las adscritas, y estamos ya planificando actividades con el MIDES, con la Secretaría de Deporte, para llenar de actividad a esa escuela, para los niños de esa escuela y para los niños del barrio, para que se involucren allí ellos y sus familias, y por lo tanto para luchar, para que bajen los niveles de deserción, y para que, por lo tanto, el tiempo ocioso en el que esos niños inexorables muchas veces desembocan, también se acote o bueno, en todo caso se llene de actividades positivas, de actividades recreativas, de actividades formativas. No es una competencia directa del Ministerio, pero el Ministerio del Interior quiere ayudar porque todos estamos en el mismo territorio y todos actuamos desde nuestra competencia con las mismas personas, con las mismas familias, en las mismas zonas, recogemos información valiosa. Y aunque a usted le parezca mentira, detectamos una suerte de debilidad que teníamos en los sistemas de información porque no estamos entrecruzando datos entre estos organismos que yo les mencioné, que serían muy útiles para todos. Y no digo útiles para la policía en la actuación policial, no, digo sobre todo útiles para la promoción de derechos, para el desarrollo social, para el MIDES, para ANET, para ACE. Uh-huh. El Ministerio del Interior se acaba de integrar, que no estaba integrado, al llamado SIAS, al Sistema Integral de Información del Área Social que gestiona el MIDES. Bueno, eso es muy incipiente, o en todo caso es un camino largo, pero lo estamos recorriendo porque necesitamos más presencia del Estado, y más presencia del Estado coordinado en todas esas zonas, que cuidado, alguien dirá, bueno, y lo empiezan a hacer ahora. No, la intervención del Estado es muy importante desde hace mucho tiempo, por supuesto no empezó con este gobierno, pero con este gobierno tampoco retrocedió, todo lo contrario, avanzó mucho, y yo sé lo que digo porque estuve, repito, en un organismo muy sensible en todo esto como es el INAU. Ahora, tenemos que mejorar, tenemos que seguir consolidando
esa línea de actuación. Usted manejaba recién unos datos, unos porcentajes con respecto a la comisión de algunos delitos y también a los homicidios. Un oyente del 826 nos recuerda el tema muertes dudosas. Aquí a usted lo entrevistamos cuando surgió ese tema. Tal vez, y vale la pena aclararlo, no tanto entre instituciones, no tanto entre Fiscalía y el Ministerio del Interior, pero sí a nivel público. También se ha hablado de algunos datos cómo se consolidaban algunos datos, por ejemplo, en el departamento de Durazno. ¿Hoy hay alguna discrepancia, alguna salvedad entre cómo Fiscalía y el Ministerio del Interior reconocen ciertas situaciones? No, yo le diría que no. Con la Fiscalía nosotros tenemos una relación que ha venido creciendo y se ha venido fortaleciendo durante todos estos años. Con el fiscal general o la fiscal general en la actualidad, la doctora Ferrero, la fiscal subrogante, y muy particularmente si hablamos de muertes y de homicidios, con los fiscales de homicidios, que son 4, se acaba de incorporar una 4ª fiscalía de homicidios, cosa que vemos con mucho entusiasmo, nos parece muy bueno, porque va a ayudar a la eficiencia en cuanto al combate al homicidio y al esclarecimiento de los homicidios. Y en esta administración se dio un paso muy significativo, que fue la creación del Departamento de Homicidios dentro del área de hechos complejos y de la Dirección de Investigaciones, que además tuvo una particularidad, que ha sido reconocida por los propios fiscales. Se crearon equipos técnicos, equipos de la Policía Nacional, vinculados a cada uno de los 3 fiscales, que ahora serán 4, para que haya una familiaridad entre ellos y se genere un vínculo y una dinámica de trabajo que también ayude a la confianza interinstitucional y a la eficiencia. Y eso ha sido muy importante. Y en las muertes dudosas, nosotros lo hablamos en anterior oportunidad, ahí no hay por qué sembrar la más mínima suspicacia. Quien termina catalogando que una muerte dudosa es la justicia, no es la policía. La policía puede eventualmente catalogarla inicialmente, pero es en última instancia el fiscal y el juez quienes determinan que una muerte en tal caso es dudosa, pero dudosa no necesariamente porque haya presunción de homicidio, no. En tal caso porque no se conoce muy bien cuál fue la causa o cómo ocurrió. De pronto es muy común la muerte de una persona mayor que vive sola. Hay mucha gente adulta, casi que abandonada o librada a su propia suerte, que vive sola, que por lo tanto se va debilitando desde el punto de vista de la capacidad de sostenerse a sí misma y que un día aparece muerta al cabo de varios días y allí por una alerta que da algún vecino interviene el sistema, va la policía y en tal caso se cataloga como muerte dudosa, pero todas las presunciones indican, y esto repito es una catalogación de la Fiscalía y también los estudios académicos que corroboran que en tal caso allí no es que haya sospecha de homicidio. Me parece que en esto se ha utilizado el término muerte dudosa de una forma un poquito oportunista por parte de algunos actores políticos en algún momento, como para sembrar la duda de que estuviéramos ocultando allí homicidios que no queremos registrar en la condición de tal. No es así, y reitero, en última instancia no es una calificación nuestra. Puede llegar a ocurrir, incluso ya ha ocurrido, que un episodio o un evento que se carga el sistema de gestión policial como homicidio o como tentativa de homicidio, después los hechos demuestran que no fue homicidio y es la justicia la que termina poniéndole el rótulo de muerte dudosa. Digo esto para que se entienda bien de qué hablamos cuando hablamos de ese término. Abdala, para cerrar este aspecto de la entrevista, durante la campaña del referéndum de los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración, el gobierno utilizaba los datos de la Comisión de los Delitos como un activo para defender justamente aquellos artículos que entendían le había dado al Ministerio del Interior ciertas capacidades para desarrollar su tarea. ¿Usted cree que estos datos que hoy tienen que ver con el hecho de los homicidios, de los delitos, de las rapiñas, del abigeato también, es un tic en verde que puede usar el gobierno de cara a las elecciones de octubre? Mire, yo no tengo la más mínima duda. La LUC fue una gran ley que contuvo o introdujo una serie de modificaciones en los más diversos planos y en muy buena medida, buena parte del articulado se dedicó a la seguridad pública y de allí, yo se lo dije al principio de esta conversación, se establecieron una serie de instrumentos y de herramientas para la policía que fueron fundamentales y tiene un enorme valor la LUC porque fue ratificada por el pueblo, no nos olvidemos de eso, fue sometida a la consideración popular
en forma absolutamente legítima, y la gente votando ratificó la vigencia de esa ley. Y después el gobierno, aplicándola a lo largo de estos 4 años, demostró muy cabalmente que todos los acertos y todas las dudas y todos los anuncios de catástrofe, es lo que viene diciendo Álvaro Delgado en estos días con mucho acierto, no acontecieron. Ni en materia de adopciones, que es un tema que a mí me tocó de cerca también, cuando se decía que iba a haber comercio de niños, y sin embargo no solo no hubo semejante cosa en un país como el nuestro, además, que es un país que se caracteriza por la justicia independiente, por la vigencia de todas las garantías individuales, sino que además hubo un incremento significativo e histórico, 3 años consecutivos de las adopciones que se otorgaron. Y en materia de seguridad, porque podríamos hablar de muchas cosas más, está claro, yo lo mencionaba, el estatuto policial. Hubo modificaciones a la ley de procedimiento policial y al Código del Proceso Penal que fueron fundamentales para la actuación policial, que permitieron una mucho más eficaz actuación de la policía en los aspectos que yo le decía, en el control de las personas, en el control de vehículos, en los procedimientos policiales, dentro de la Constitución y de la ley, y en un sistema absolutamente de garantías y dando cuenta y con intervención permanente, previo o posterior, de la justicia como corresponde a un Estado de Derecho. Así que vaya si eso fue parte de la política criminal, porque una cosa es la gestión policial, que es central, pero la gestión policial de la política criminal es una parte. Otra parte, por supuesto, se manifiesta a través de la legislación, y cuando se decía que no había rumbo en el Uruguay, o se dice que no hay rumbo en esta materia, eso es parte del rumbo. Se puede compartir o no, yo lo comparto y mucho, la ciudadanía lo ratificó, y reitero, creo que los buenos resultados que hemos venido registrando y hemos venido comentando con usted, tienen que ver en muy buena medida con haber contado con esos instrumentos. Uh-huh. Y ahora, ¿estos datos lo va a poder usar el gobierno como un activo ahora para octubre? ¿Cree usted eso? Mire, yo la palabra usar no me gusta mucho. Yo creo que en el marco de una campaña, que esperemos que sea una campaña, por supuesto, respetuosa y además un debate de ideas, donde podamos, por supuesto, confrontar democráticamente resultados, pero sobre bases ciertas, por supuesto que estos números van a estar, y ya están, y está bien que estén. Y reitero, si nosotros insistiremos con que en materia de homicidios estamos preocupados, y tenemos que asumir que ese es un tema en el cual la policía llega cuando el homicidio ya se consumó, la mayoría de las veces, y por lo tanto hay una cuestión que hace a la violencia que hay en la sociedad, a la violencia doméstica, a la violencia interpersonal. Pero desde luego que los números van a estar y los tenemos que usar, ya que usted utilizó esa palabra, pero sí, creo que los tenemos que utilizar de manera accesoria y funcional a un debate que nos tiene que conducir, que para eso tienen que servir los procesos electorales, a que el próximo periodo se inicie en términos de poder dar un salto adelante, un segundo piso de transformaciones, dice el Álvaro Delgado, a que nosotros estamos apoyando en la interna partidaria. Bueno, para poder avanzar, yo creo que es muy importante que el país avance. A nuestro juicio avanza confirmando este rumbo. Otros legítimamente sostienen una cosa diferente. Pero en esa perspectiva yo creo que la ciudadanía ha entendido y va a entender que este es el único camino posible, más allá de que, por supuesto, no todo está bien y todo tiene que ser mejor, y sobre todo está mejor, pero todo tiene que ser mejorable todavía. Me parece que ningún gobierno puede perder la perspectiva ni la sensibilidad como para no darse cuenta que la vida pública y la vida del gobierno y el trabajo del gobierno implica un instinto de superación permanente. ¿Y qué opina usted de la alternativa que se supone el Frente Amplio para las políticas de seguridad? Se lo pregunto porque, por ejemplo, el señor Calabria, que antes era director general de secretaría de ese ministerio, ahora es asesor de presidencia e integra la misma lista que usted, ha planteado que la vuelta, por ejemplo, de Leal o de la Lleras significaría Disneylandia para los delincuentes. Bueno, a ver, yo no, francamente, no he constatado ni he visto y presto mucha atención a lo que dicen los candidatos de todos los partidos y por supuesto consumo toda la información que ustedes, los medios de comunicación, transmiten, pero no he visto planteos en materia de políticas de seguridad muy concretos o por lo pronto que me hayan llamado la atención o sorprendido por parte de la oposición. Y esto no lo digo con enorme respeto, pero es una constatación absolutamente objetiva. Con relación a esto que sostiene Luis Calabria, compañero político mío, más allá de las calificaciones que
Yo, por supuesto, por el lugar que ocupo y porque estoy en un cargo de gobierno, no voy a entrar en calificaciones de ningún tipo, pero es evidente que bueno, que se está postulando o que se ha anunciado la participación de figuras que, repito, no las voy a calificar, pero que pertenecen a una etapa, a mi juicio, ya superada en lo que tiene que ver con el combate a la delincuencia. Alguna de esas personas, y repito, no quiero hacer alusiones. ¿Superada por el tiempo, solamente superada por los resultados? En la estructura del Ministerio del Interior, en el año 2018 hice algunas manifestaciones públicas que daban cuenta de una enorme resignación en términos de que se habían visto superados por el tema de la seguridad. Me acuerdo que se utilizó el término anomia. Vivimos en medio de una gran anomia, dijo ese funcionario, en función de la cual no se cumple con la ley y nadie quiere hacerla cumplir. Me parece que ahí hay una diferencia cualitativa. Eso es lo que sostenían las autoridades en aquel no tan lejano año 2018. Lo que este gobierno ha hecho cuestión, lo anunció en la campaña electoral y lo ha venido cumpliendo escrupulosamente, es la vigencia del principio de autoridad, es el cumplimiento de la ley, y eso tiene que ver también con las modificaciones legales de la LUC, pero tiene que ver con un temperamento a la hora de la actuación también del Ministerio del Interior. Por supuesto que no hay zonas prohibidas ni liberadas, por supuesto que la policía interviene donde tiene que intervenir, y por supuesto que por lo tanto actuamos donde tenemos que actuar. Y eso creo que explica en buena medida también lo que para nosotros son resultados positivos, no queremos decir con esto suficientes, pero sí positivos, sobre todo por ese aspecto que yo señalaba, más allá de lo estadístico, en cuanto a que marcan el rumbo, el camino que se está transitando, que a mi juicio es el único camino posible, como dije antes. Ahora, le quiero plantear el tema de los delitos desde otra perspectiva eventualmente, que es sobre el tema de los tipos de delitos. En Maracaná ocurrió un cuádruple homicidio y hay una persona, una quinta persona que estaba herida, también joven de edad. Allí se descargaron 100 balazos. En las últimas horas ocurrieron otros 2 episodios similares, llamémosle. Un hombre de 21 años en Villa Española fue asesinado. En el auto en el que desplazaba fue acribillado con más de 15 balazos. Su hermana, que iba como acompañante, fue herida. Esto ocurrió el lunes. El martes, un joven de 24 años fue acribillado en Santa Catalina, aquí en Montevideo. 2 hombres llegaron al lugar en una moto donde estaba este hombre y le efectuaron al menos 10 disparos. La víctima tenía 3 antecedentes penales. ¿Qué nos dice esto con respecto a los tipos de violencia que hoy estamos sufriendo aquí en Montevideo en particular, en la zona metropolitana y en casi todo el país? Que son hechos que por supuesto nos preocupan, que son hechos que por supuesto nos sacuden cuando acontecen, por la particular violencia con la que se ejercen, pero que sin perjuicio de eso, y esto no es para subestimar, digamos, la importancia del tema, cuando hacemos el análisis estadístico de cómo esos homicidios se inscriben en el conjunto de los homicidios y de los episodios con violencia, no deja de ser una parte menor la que corresponde a los delitos vinculados con el ajuste de cuentas, con el narcotráfico, con la lucha por territorio. Y esto, repito, no es por minimizar el tema, porque sea una la causa o sea la otra, son vidas humanas que se pierden. Y eso es lo que el gobierno viene expresando y reconociendo y no mirando para el costado, de que desde luego nos preocupa. Que no se han disparado, también digámoslo estadísticamente, esto en aras de situar el tema en sus justos términos con relación a lo que ocurría en los años anteriores. Es decir, este es un problema que tiene el Uruguay, que viene creciendo por lo menos desde el año 2012-2013, el año, usted hablaba de los 382 homicidios del año pasado, el pico más alto lo tuvimos en el 2018 con 421. Y esto no es por establecer comparaciones, esto es simplemente para analizar la realidad. Ahora que tenemos un nivel alto, lo tenemos. ¿Responden los homicidios que se cometen en la actualidad, como muchas veces se cree, y es un concepto que incluso venimos alimentando todos, no en este gobierno, ya desde los gobiernos anteriores, al ajuste de cuentas? Esa es una verdad a medias, porque tanto los estudios del observatorio como estudios académicos que han analizado lo que se llama la etiología de los homicidios, es decir, el origen de la violencia que está detrás, concluyen que la participación del narcotráfico, de la lucha de bandas en los homicidios es un porcentaje menor. Según los criterios metodológicos, al observatorio le da menos del 50%, pero hay estudios, por ejemplo, del doctor Rogido,
que dicen que apenas un 15%. Eso es una cuestión de cómo se los categoriza, ¿verdad? Si hay más categorías o menos, es metodológico. Pero bueno, ¿pero qué quiero decir con esto? Quiere decir que una mayoría de los homicidios, la mayor parte, independientemente del porcentaje preciso, responde a otras causas, responde a lo que yo decía antes, y capaz que eso nos sacude menos porque no es la misma violencia que vimos en Maracaná y que a todos nos impactó, ¿me explico? O la que vimos en la Floresta en la víspera de Navidad el año pasado. Entonces, hay situaciones vinculadas con la violencia doméstica en grado importante. Hay situaciones de conflictos interpersonales de uruguayos que dirimen sus disputas a los golpes, o con armas blancas, o con armas de fuego. A veces diferencias personales, diferencias laborales, diferencias familiares, diferencias vecinales. Hemos tenido casos de un vecino que terminó matando al otro porque ponía muy fuerte la música y no le dejaba dormir la siesta. Y miren que no estoy cometiendo una ironía ni nada por el estilo. Hemos tenido situaciones de robo de bicicleta que se dirimen con un homicidio, o situaciones de riñas entre mascotas, perros y gatos, que después se trasladan a los dueños, que terminan dirimiendo esa disputa entre ellos y uno matando al otro, porque estos son casos concretos. Entonces, ¿esto qué es lo que nos describe? Una situación compleja en cuanto a las causas, en cuanto al origen, y sobre todo en cuanto a la escala, que bueno, que nos debe hacer reflexionar como sociedad, porque la sociedad está más violenta. Seguramente no pasa solo en el Uruguay, no es un fenómeno exclusivamente nuestro. Pasa en la región, pasa en el mundo, será un tema de la sociedad en la que estamos inmersos hoy, la sociedad moderna, el tiempo que estamos viviendo. Pero bueno, asumámoslo como un dato y asumamos que, entre comillas bien grandes, echándole la culpa a la policía no arreglamos nada, porque además la policía en estos casos no hay nada que pueda hacer, porque además son muchas situaciones que se dan en el ámbito privado, en el ámbito del hogar, en el ámbito comunitario. Tenemos que mejorar nuestra forma de convivencia, y eso es parte del enfoque dual. Y eso tiene que ver con la educación, y tiene que ver con el papel de la familia, y con la responsabilidad en la crianza, y tiene que ver con tantas cosas que por supuesto que hay que trabajar con la mirada del corto, el mediano y el largo plazo fundamentalmente. ¿Usted comparte la utilización de militares en la seguridad pública? ¿La utilización, de? Militares, del personal militar. Mire, yo creo que esa es una discusión que no hay que dar en blanco y negro. Es natural que en estos tiempos electorales ese tema aparezca, y está bien, y a mí me parece muy bien que se debata, porque además en la época de elecciones yo no critico ni a los candidatos ni a los partidos, porque además soy parte del sistema político, cuando hacen planteos, propuestas, y el país se nos carga de consignas. No está mal, porque hay que debatir y hay que hablar las cosas. Después de lo que se debate, lo que se termina concretando sabemos que es la menor parte, pero no importa, porque de ese intercambio siempre se enriquece o se mejora la respuesta. Ahora, los militares ya intervienen, como todos sabemos, en muchos temas de seguridad y articulan con el Ministerio del Interior, el control de la frontera, de los 20 kilómetros de la frontera, como todos sabemos, hubo esa ley que el Frente Amplio promovió, pero no aplicó, la implementó el actual gobierno en el año 2020, por ejemplo. También, por supuesto, la Prefectura Nacional Naval, en todo el control de la seguridad en los cursos de agua, en las vías navegables, el control perimetral de las cárceles. De manera que no es cierto que los militares no intervengan. Que tengan que intervenir más, bueno, quien lo plantee tendrá que hacer la propuesta. No es un tema que hoy esté en la agenda del actual gobierno, lo ha dicho el propio presidente. No advertimos, además, una necesidad imperiosa, porque además, cuidado, el tema de que los militares contribuyan con la seguridad no es un tema de resolver por decreto. Acá hay todo un tema que tiene que ver con la formación, con la capacitación. En algún sentido el país ya le ha encontrado una respuesta a ese reclamo a través del fortalecimiento de la Guardia Republicana. La Guardia Republicana que ha tenido un gran fortalecimiento en este periodo con la incorporación de nuevos blindados. Incorporamos uno la semana pasada, está viniendo el cuarto blindado en los próximos días para reforzar, es una fuerza de choque, tiene formación militar, con educación policial, ahí está la diferencia. Bueno, hemos creado ahora una nueva unidad especializada en el ámbito de la Jefatura de Montevideo, que es una unidad táctica de intervenciones especiales, con formación también muy aproximada a la formación militar, de manera que creo que es una discusión un poco más teórica a veces de lo que marca la realidad en la que estamos inmersos y que enfrentamos todos los días. Está bien, pero... Tal que en ese sentido yo creo que hay que inscribirlo en el debate electoral. Está bien, pero
La pregunta era si usted estaba de acuerdo, ¿lo apoya o no lo apoya? Lo que pasa es que para apoyar algo hay que conocer una propuesta concreta. Yo apoyé, por ejemplo, la reforma Vivir sin Miedo, que planteó Jorge Larrañaga, pero que no era que los militares se hicieran cargo de la seguridad. Tenía un componente que era crear una guardia en aquel momento integrada por personal militar, pero personal militar que tenía que pasar por una capacitación muy rigurosa para formarse como policía. ¿Me explico? Entonces, me parece que no, el debate en abstracto, yo creo que hay que bajarlo a tierra. Y sé que hay candidatos, y algunos en mi partido y otros partidos, que están manejando esa alternativa, y está muy bien que se haga, y bueno, y llegado el momento, en el próximo periodo, si hay planteos concretos, se discutirán. No va a ocurrir este año, eso está claro, porque el actual gobierno no lo tiene en la agenda, como lo hemos dicho desde el inicio, tanto el presidente como el ministro, como todos los que estamos en este tema. ¿Comparte los allanamientos nocturnos? Por supuesto que sí. Lo respaldé en la instancia que mencioné recién, del plebiscito que finalmente no prosperó, del periodo pasado, de la elección pasada. Creo que es una cuestión de sentido común, lo digo francamente. Somos, creo que, uno de los 2 países o 3 que en todo el mundo no habilitan esta posibilidad. Todo el mundo democrático admite que haya un allanamiento una vez que cae el sol, si las circunstancias de la actuación policial así lo indican, es decir, usted viene desarrollando una persecución o está, digamos, detrás de una pista en cuanto a una boca de pasta base, por ejemplo, y resulta que cae el sol y no puede ingresar, y eso implica el riesgo después de que se pierda la prueba, de que por lo tanto se frustre esa operación. No tiene ningún sentido. Y no hay en esto un problema de falta de garantías, porque por supuesto cualquier allanamiento, y ni que hablar un allanamiento nocturno, se hace con orden del juez, se hace con autorización del fiscal, y para hacerlo, está claro que tiene que haber elementos. La policía tiene que aportarle razones a la justicia para que la justicia lo habilite. De manera que en ese sentido yo creo que estamos frente a un tema que es de sentido común y por supuesto lo vamos a acompañar. Le hacía estas 2 preguntas con respecto a la utilización de militares, que es una propuesta de Jorge Gandini, y la de los allanamientos nocturnos, que es de buena parte del Partido Nacional, porque la candidata del Frente Amplio, Carolina Cose, ha señalado que estas propuestas son manotazos de ahogado para un gobierno que, como decía en la introducción, según Cose, no ha dado la talla en esta materia. Y bueno, esas son afirmaciones políticas, pero a esas afirmaciones hay que agregarles fundamentos, razones, y bueno, yo he dado las mías. Creo que lo venimos diciendo desde el inicio de este intercambio, Francisco. Para mí está claro que tenemos un rumbo muy marcado, muy nítido, y que, repito, me atrevo a catalogar de exitoso, no solo por los resultados que se han venido registrando, sino sobre todo porque creo que hemos encontrado un camino, que yo estoy seguro que el próximo gobierno, me atrevo a decirlo y lo digo con mucha humildad, sea quien sea, y yo aspiro que por supuesto lo encabece la coalición republicana, va a transitar por este camino, con mejoras, con agregados. Bueno, el que gobierne impondrá su propia impronta, su propio estilo, como pasa con todos los gobiernos en todos los rubros de la vida del país, pero me parece que en esto no hay mayor margen posible, porque tampoco hay magia. Obviamente que no hay magia, esto es gestión, es compromiso, y por supuesto actuar poniendo el foco donde hay que ponerlo, que es en la protección de la población, sin medir costos de ningún tipo y haciendo cumplir la ley, como decíamos hoy también. En las últimas horas el presidente de la República se le consultó en Chile acerca del modelo de Nayib Bukele en lo que tiene que ver con la seguridad en El Salvador. El tema de las cárceles ha estado en el debate, en esta conversación, doctor Abdala. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de la República ayer y le hago algunas preguntas sobre eso. Entiendo la política de shock en seguridad pública que lleva adelante Bukele en términos de Salvador. Desconozco, y por eso me falta para hacer una evaluación 360, el tema de los derechos humanos, el tema de la situación carcelaria, o sea, toda esa parte que hay algunos reclamos, pero no tiene el peso informativo que tiene esto de la seguridad pública directamente, o la represión del delito. Desconozco integralmente. Si la pregunta es un modelo por Uruguay, no es un modelo por Uruguay. Le quería trasladar esta pregunta en base a lo que decía el presidente de la República. El señor Bukele ha dado vuelta 180 grados la gestión de seguridad
en su país y ha pasado de tener una cantidad de muertes por 1.000 habitantes y la ha bajado considerablemente. Como dijo el presidente de la República, tal vez por aspectos que tienen que ver con los derechos humanos y otras cuestiones, ese modelo sea difícil de aplicar en Uruguay. La pregunta que le quiero hacer es si usted, el gobierno, está satisfecho con nuestra gestión en las cárceles. No, a ver, en primer lugar, con relación al tema de El Salvador, me parece que lo que dijo el presidente es muy claro. Es evidente que los países tienen que construir sus propios modelos, sus propias soluciones, en función de su propia realidad y hasta de su propia idiosincrasia, de su propio sistema jurídico. Y bueno, y esas cosas en el Uruguay pesan y pesan mucho. De manera que eso tiene que ver con lo que decía el presidente, que esto no es un modelo que se pueda importar o que se pueda extrapolar. Eso me parece que es de sentido común. Ahora, ese es un planteo, o una consulta, o un tema. El otro es si estamos conformes con la realidad del sistema penitenciario. No, por supuesto que tenemos que seguir avanzando. Por supuesto que tenemos todavía bolsones de hacinamiento que estamos trabajando para superar, y para eso se están haciendo inversiones, y para eso vamos a dejar en marcha la construcción de 4 unidades nuevas, 3 en el Penal de Libertad, cada una de 430 plazas, a los efectos, por lo tanto, de aumentar la capacidad, otra en Punta de Rieles para una nueva unidad de personas privadas de libertad del sexo femenino, que también tenemos en ese aspecto una necesidad. Hemos recuperado y hemos hecho mucha obra ya inaugurada durante este periodo, el módulo 1 del CONCAR, que son 500 plazas que se recuperaron y que se inauguró el pasado mes de enero, la nueva cárcel de Tacuarembó, hay en este momento más de 200 plazas en construcción en Salto, la nueva cárcel de Artigas, que seguramente la va a inaugurar el presidente próximamente, pero ya está funcionando plenamente. Hace pocos días fueron trasladadas las personas privadas de libertad a la nueva unidad de Artigas, que bueno, que obviamente son instalaciones modernas y que además tienen una mayor capacidad. Y tenemos que trabajar mucho en el enfoque dual, porque también el enfoque dual es aplicable, vaya si es aplicable en el sistema penitenciario. Tenemos que asumir los uruguayos que la rehabilitación de las personas privadas de libertad es un compromiso esencial, porque la población carcelaria, primero es una cuestión de derechos, nos guste o no nos guste, las personas privadas de libertad, el único derecho que tienen restringido es la libertad ambulatoria, los demás derechos los mantienen todos, y si no se los reconocemos, además de que estaríamos incumpliendo una cuestión de derecho, estamos conspirando contra nuestra propia seguridad y convivencia social, porque esas personas no tendrán oportunidad de rehabilitarse, y cuando salgan, que saldrán pronto, porque nos guste o no nos guste, o pronto o no tan pronto, pero van a salir a tiempo como para reincidir, porque la enorme mayoría de la población carcelaria todos sabemos que es menor a 30 años, y no hay pena de muerte en el Uruguay, por suerte. Por lo tanto, tenemos niveles de reincidencia como los que tenemos. Y allí hay que trabajar, y se está trabajando, y se ha hecho mucho en todo el tema educación y trabajo, en la incorporación de oportunidades de estudio a través del convenio que firmamos con UTU, que se están impartiendo ya en el CONCAR, por ejemplo, y en otras unidades penitenciarias, cursos vinculados con los más diversos oficios, la educación, por supuesto, secundaria también, el circuito universitario, que firmamos un convenio con el rector Rodrigo Arín, y tenemos carreras universitarias en 5 unidades penitenciarias, CONCAR, Libertad, la unidad femenina y otras 2 más, Salto y otra más, que implican precisamente la posibilidad de que las personas privadas de libertad, de acuerdo a la carrera que escojan, puedan hacer la facultad y aún ser trasladados de una unidad a otra en función de la organización de ese circuito universitario. El MIDES está en el CONCAR desde esta administración. En la administración pasada eso no ocurrió. El MIDES trabaja, tiene una oficina en el CONCAR y procura o trabaja en sostener o en generarle capacidades a los que están por egresar para que puedan sostenerse fuera del sistema una vez que egresan. Creo que el cambio que se produjo en el año 2020 de la DINALI, de la ubicación institucional de la Dirección Nacional del Liberado, que se la trasladó del Ministerio del Interior al Ministerio de Desarrollo Social, es una señal inequívoca de que el gobierno entendió que había que ir por ahí. Los planes del MIDES, notoriamente, el plan PIA, que tiene que ver con la posibilidad de sostener o de ayudar, darle herramientas a unos 500 o 600 egresados del sistema para apuntalarlos hasta que puedan estabilizarse y obtener una oportunidad laboral que les permita sostenerse.
Con el sector privado se está trabajando mucho. Yo quiero destacar la labor de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. Yo asistí la semana pasada a una actividad y me tocó hacer uso de la palabra. El presidente Marcelo Escabuso está en la tarea de vincular a las empresas, y esa reunión en la que yo estuve había empresarios, los que nosotros conocemos de nuestro país, que somos todos conocidos, bueno, que están comprometiéndose cada vez más con darle oportunidades laborales a las personas que egresan, y que egresan con informes positivos en cuanto a que han hecho un esfuerzo y han puesto empeño en su rehabilitación, pero después necesitan, como cualquier persona, poder vivir y poder sostenerse, y para eso la oportunidad laboral es clave, porque todo lo demás es muy lindo y es muy bueno, pero si no hay un ingreso estable y un trabajo estable, cualquier persona evidentemente se desmorona. Y ni que hablar alguien que sale del sistema penitenciario después de haber estado varios años inmerso en él. Yo creo que ahí hay un enorme desafío. También ahí estamos recorriendo un camino que creo que es el camino correcto, pero por supuesto hay que avanzar mucho, y también es un tema de toda la sociedad. Yo creo que hay que darle más autonomía al INR, lo están planteando todos los partidos. Álvaro Delgado, el candidato al que yo apoyo desde mi sector político, ha planteado la creación del Ministerio de Justicia, ha planteado la vinculación del INR con un servicio descentralizado con el Ministerio de Justicia. Creo que eso le daría más autonomía, más jerarquía institucional a la administración del sistema penitenciario, y creo que, por supuesto, más autonomía presupuestal, que es algo muy importante también. De hecho, Abdala, la pregunta apuntaba a eso, a la gestión del sistema carcelario, porque hay propuestas de pasarlo justamente al Ministerio crear un Ministerio de Justicia y pasar a esa gestión a ese ministerio. Pero ya que usted citaba los planes, programas que tiene el gobierno planteado, el Estado planteado con respecto a las personas que egresan, aquí hemos conversado con gente de INADI, y si bien la DINALI ha hecho un trabajo importante en esa dirección, el potencial de alcanzar a las personas que egresan del sistema carcelario es muy baja, muy baja. O sea, la cantidad de personas que ellos pueden alcanzar versus la cantidad de personas que egresan hasta por día del sistema es muy baja. Claro, por eso tenemos que comprometer a la sociedad, y por eso tenemos que estimular al sector empresarial. Y bueno, y por supuesto estamos lejos todavía, que quede claro, no, yo no estoy diciendo aquí que estamos tocando el cielo con las manos, no, pero me parece que por lo menos a nivel del sistema político en esto ya hay un consenso. Las veces que yo he hablado con la oposición, que hemos ido al Parlamento a hablar de estas cosas, esto ya nadie lo discute, que evidentemente el camino es por ahí, y no es que lo hayamos descubierto nosotros, bueno, lo está descubriendo el país, o lo ha descubierto el país, pero por supuesto que estamos en el inicio del camino, y tenemos que apurar el tranco, no me cabe ninguna duda, y eso es lo que hemos venido intentando hacer en este último tiempo, y en el próximo periodo habrá que profundizarlo, por supuesto, pase lo que pase electoralmente, y bueno, cualquiera sea el escenario político que tengamos. Francisco Morales, otra mañana. Bien, Abdala, con respecto al tema electoral, esto último que usted señalaba, es bueno recordar que usted había renunciado a la presidencia del INAU de alguna manera para dedicarse a la actividad político partidaria, integrando la lista 5, el sector de centro del Partido Nacional. Fue llamado a esta responsabilidad como subsecretario, pero de todas maneras está activamente participando dentro de las limitaciones del horario, sobre todo que le plantea su gestión actual dentro de este apoyo. ¿Cómo está viendo el desarrollo del sector de centro de esta lista 5 que impulsa la candidatura de Álvaro Delgado, teniendo en cuenta este proceso electoral en que quedan algo más de 10 días para la elección interna? Bueno, la verdad es que muy bien, estamos muy estimulados, muy contentos con este espacio que se ha generado, que es un espacio electoral, pero que es un espacio político, de coincidencia, de mucha gente, de confluencia, de mucha gente del Partido Nacional fundamentalmente, pero también de gente venida de afuera del partido. El caso de Valeria Ripoll es el más emblemático, que integra la lista 5 con nosotros y con la vicepresidenta Beatriz Argimón. Desde luego que, como usted dice, yo quiero ser muy cuidadoso en esto. Yo no tengo inhibiciones constitucionales, de hecho integro la lista porque estoy habilitado a integrarla, porque en ese sentido las inhibiciones, como todos sabemos, rigen para quienes ejercen cargos o actividades públicas en los entes autónomos y servicios descentralizados, no para la administración central. Pero desde luego mi mayor
preocupación y esfuerzo está concentrado donde tiene que estar concentrado, que es en la función pública y en la tarea muy desafiante que tenemos en el Ministerio del Interior. Pero sin perjuicio, por supuesto, en el tiempo libre o en la medida de lo posible, estamos acompañando este proceso, porque además entendemos que la actividad electoral es una actividad muy importante desde el punto de vista de la democracia, desde el punto de vista del fortalecimiento de la República y desde el punto de vista, naturalmente, de poder generar y forjar tiempos buenos y tiempos aún mejores para la vida del país. Los que tenemos vocación democrática sabemos que eso es así. Así que en ese sentido estamos muy estimulados en los dos planos. En el plano del gobierno, muy honrados con la distinción que el presidente nos hizo cuando nos convocó allí hacia principios del mes de noviembre, y al mismo tiempo muy estimulados con la campaña que viene liderando Álvaro Delgado, que estamos muy consustanciados con ella. Creemos además que es la opción o el camino más indicado para el país desde el punto de vista de consolidar los cambios y al mismo tiempo de agregar cosas nuevas y un segundo piso de transformaciones, y en la medida de nuestras posibilidades desde la lista 5, como yo le decía, estamos colaborando también en esa división. Pablo Abdala, subsecretario del Ministerio del Interior, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un abrazo grande, muchas gracias a ustedes, ha sido un gusto.